El sol de la tarde en San Pedro Sula caía como un manto pesado y húmedo, pegando la camisa a la espalda de Carlos y haciendo brillar las gotas de sudor en su frente. El aire olía a diésel, a plátano frito y a la tensión sorda que se había convertido en la banda sonora de su vida. Desde su pequeño taller de carpintería, ubicado en el patio trasero de su modesta casa de bloques de cemento, escuchaba el sonido más dulce del mundo, la risa de su hija Sofía, de 6 años, que jugaba a la rayuela en el polvo. Era por esa risa que Carlos lijaba, cortaba y ensamblaba madera desde el amanecer hasta que la luz se rendía. Ese día, sin embargo, el ritmo familiar de su trabajo fue interrumpido por un sonido que le helaba la sangre, el zumbido de una motocicleta acercándose lentamente, un rugido grave y amenazante que no pertenecía a los repartidores ni a los vecinos. Se detuvo justo frente a su portón de lámina. Carlos dejó la lija sobre la mesa, sus manos, cubiertas de un fino polvo de caoba, se cerraron en puños. Sabía quiénes eran. Siempre lo sabía. 2 jóvenes, no mayores de 20 años, lo observaban desde la moto. El conductor llevaba una gorra de béisbol calada hasta los ojos, el pasajero, una delgadez nerviosa y una mirada vacía. No necesitaban presentarse. Sus tatuajes, que se asomaban por el cuello de sus camisetas, hablaban por ellos. Eran la sombra que se cernía sobre el barrio, los recaudadores del mal llamado impuesto de guerra. «Buenas tardes, don Carlos», dijo el pasajero, con una familiaridad que era más una ofensa que un saludo. «Solo pasamos a recordarle que la cuota subió. Las cosas están más difíciles para todos». Carlos tragó saliva, sintiendo la sequedad en su garganta. «Apenas pude juntar lo de la semana pasada», respondió, su voz más débil de lo que pretendía. «El trabajo ha estado lento». El joven sonrió, una sonrisa sin alegría, vacía de humanidad. Su mirada se desvió por un instante hacia el patio, donde Sofía, ajena a la tensión, ahora dibujaba con un palo en la tierra. Fue un vistazo de apenas un segundo, pero para Carlos fue como una puñalada. Un mensaje claro, brutal y directo. «Qué bonita está su niña», dijo el joven, volviendo su atención a Carlos. «Sería una lástima que algo le pasara por un descuido de su papá. Póngase al día. Tiene hasta el viernes. El doble». No esperaron respuesta. El motor volvió a rugir y la motocicleta desapareció en una nube de polvo y gases, dejando tras de sí un silencio denso y aterrador. Carlos se quedó paralizado, el corazón martillándole en el pecho. Miró sus manos, callosas y fuertes, manos que habían construido cunas, mesas y sillas, pero que se sentían completamente inútiles para proteger lo que más amaba. La risa de Sofía ya no sonaba dulce, ahora era un eco frágil y vulnerable. Esa noche, la conversación con su esposa, Elena, fue un murmullo tenso en la oscuridad de su habitación. La única luz era la de una vela, que proyectaba sombras danzantes en las paredes y en sus rostros preocupados. Sofía dormía en la cama contigua, su respiración suave y rítmica. «No podemos más, Elena», susurró Carlos, con la voz rota. «El doble. ¿De dónde voy a sacar el doble?». Y miraron a Sofía. La miraron, Elena. Elena se cubrió la boca para ahogar un sollozo. Sus ojos, normalmente llenos de una fuerza tranquila, ahora estaban anegados en miedo. «¿Qué vamos a hacer, Carlos? No podemos ir a la policía. Sería peor». Carlos guardó silencio por un largo rato, el peso de la decisión aplastándolo. Había estado pensando en ello durante meses, una idea desesperada que rechazaba una y otra vez, pero que siempre volvía, como una marea oscura. «El norte. Tengo que irme», dijo finalmente, las palabras saliendo con un dolor físico. «A Estados Unidos. Allá podré ganar en un mes lo que aquí no gano en un año. Podré enviarles dinero. Podremos mudarnos, ir a un lugar más seguro. Darle a Sofía un futuro». Elena lo miró, el horror dibujado en su rostro. «¿Irte? ¿Tú solo? Carlos, es demasiado peligroso. La gente desaparece en ese camino». «Es más peligroso quedarse», replicó él, tomando sus manos. Estaban frías. «Cada día que paso aquí,
es un día más que arriesgo a nuestra hija. Prefiero enfrentar yo el peligro, a que ella viva con este miedo. Lo haré por ustedes. Por nosotros. La decisión, una vez pronunciada en voz alta, se solidificó. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad dolorosa, un desmantelamiento sistemático de su vida. Carlos vendió su sierra de mesa, su taladro, sus gubias y formones a un colega del mercado, que lo miraba con una mezcla de lástima y envidia. Cada herramienta que entregaba se sentía como una amputación. Eran la extensión de sus manos, el legado de su padre. Luego vino lo más difícil, el terreno. La pequeña casa y el patio donde Sofía había dado sus primeros pasos. Un vecino, que siempre había codiciado su pedazo de tierra, se lo compró por una fracción de su valor real. Carlos aceptó sin regatear, el fajo de lempiras en su mano se sentía sucio, el precio de su exilio. La casa se fue vaciando, los espacios llenándose de ecos y de una tristeza palpable. La víspera de su partida, cenaron en el suelo, con platos de plástico. Sofía, percibiendo la extraña atmósfera, estaba callada y se aferraba a la pierna de su madre. La mañana de la partida fue gris y húmeda, como si el cielo estuviera llorando por ellos. La terminal de autobuses era un caos de gente, gritos de vendedores y el olor penetrante a escape. Carlos llevaba una pequeña mochila con un cambio de ropa, algo de comida y el dinero de sus ventas cosido en el forro de su pantalón. Todo lo que era, todo lo que tenía, reducido a eso. Llegó el momento de la despedida. Se arrodilló frente a Sofía, cuyo rostro estaba arrugado en una mueca de confusión y tristeza. Papá tiene que hacer un viaje largo, mi amor, le dijo, luchando por mantener la voz firme. Pero es para que pronto podamos tener una casa más grande, con un patio lleno de flores. Sí. ¿Te portarás bien con mamá? Sofía asintió, con los ojos llenos de lágrimas, y lo abrazó con todas sus fuerzas, su pequeño cuerpo temblando. No te vayas, papi. Carlos sintió que su corazón se rompía en 1000 pedazos. La besó en la frente, inhalando el olor de su cabello por última vez. Se puso de pie y se enfrentó a Elena. No necesitaban palabras. Sus miradas lo decían todo, el miedo, el amor, la desesperación y una promesa silenciosa. Elena le apretó una pequeña cruz de madera en la mano. Que Dios te acompañe, mi amor, susurró ella, con la voz quebrada. Llámame. Por favor, llámame en cuanto puedas. No me dejes sin saber de ti. Te lo prometo, respondió él, besándola con la urgencia del que sabe que podría ser la última vez. Pronto estaremos juntos de nuevo. Se los juro. El motor del viejo autobús tosió y cobró vida. Carlos subió los escalones sin mirar atrás, porque si lo hacía, sabía que no podría irse. Encontró un asiento junto a una ventana sucia y, solo entonces, se permitió mirar. Vio a Elena sosteniendo a Sofía en brazos, dos figuras que se hacían cada vez más pequeñas, más borrosas a través de sus propias lágrimas. Las vio hasta que el autobús giró en una esquina y desaparecieron. Se recostó en el asiento, el cuerpo tenso, la mente vacía. Apretó la cruz de madera en su puño. El viaje había comenzado. El primer paso hacia un sueño que, sin él saberlo, se convertiría en la peor pesadilla de su familia. El autobús era un monstruo de metal viejo y resollante que devoraba kilómetros de asfalto agrietado con una lentitud exasperante. Cada bache en la carretera, cada curva pronunciada, era un recordatorio físico de la distancia que crecía entre Carlos y todo lo que amaba. Sentado junto a una ventanilla empañada por el calor y el aliento de docenas de cuerpos, apretaba contra su pecho la pequeña mochila que contenía su mundo entero, el dinero de la venta de su vida, enrollado y escondido en un doble fondo, y la fotografía de Elena y Sofía, ya con los bordes gastados por el roce de sus pulgares. El olor dentro del vehículo era una mezcla abrumadora de sudor, comida barata y el diésel que se filtraba desde el motor. Afuera, el paisaje hondureño se despedía de él con colinas verdes y pequeños caseríos que parecían aferrarse a la tierra, imágenes de una vida simple que él ya no podía tener. Durante las primeras horas, el silencio de Carlos fue una armadura. Observaba a los demás pasajeros, rostros cansados que contaban historias sin necesidad de palabras.
Una madre joven amamantando a su bebé, un anciano con la mirada perdida en el horizonte, un grupo de muchachos que bromeaban con nerviosismo para enmascarar el miedo. Todos compartían el mismo destino incierto, una hermandad tácita forjada en la desesperación. Cada vez que el autobús reducía la velocidad al acercarse a un retén militar, un escalofrío colectivo recorría el pasillo. Los soldados, jóvenes con rostros impasibles y fusiles al hombro, subían y lanzaban miradas depredadoras, buscando algo, cualquier cosa, para justificar una mordida, una extorsión. Fue en uno de esos controles, cerca de la frontera con Guatemala, donde el miedo de Carlos tomó una forma concreta. Un soldado, no mucho mayor que un adolescente, fijó sus ojos en él. Tú. El de la camisa a cuadros. Bájate con tus cosas, ordenó, su voz un eco metálico de la autoridad que ostentaba. El corazón de Carlos martilleó contra sus costillas. El sudor frío le perló la frente. Obedeció, sintiendo las miradas de todos los pasajeros sobre su espalda. Afuera, el sol del mediodía era inclemente. El soldado lo llevó detrás del pequeño puesto de control, lejos de la vista de los demás. ¿A dónde vas, campeón?, preguntó el soldado, con una sonrisa torcida. Pareces apurado. A visitar a unos familiares en Guatemala, señor, mintió Carlos, su voz apenas un susurro. ¿Familiares, eh? Con esa cara de susto, más bien pareces una rata huyendo. El soldado le arrebató la mochila. A ver qué llevas aquí que te pone tan nervioso. Carlos contuvo el aliento mientras el joven militar rebuscaba bruscamente entre sus pocas pertenencias, un par de mudas de ropa, un jabón, un cepillo de dientes. El dinero estaba bien oculto, pero el pánico era una bestia que amenazaba con devorarlo. Justo cuando el soldado parecía a punto de descubrir el doble fondo, una voz intervino. Mi sargento. Disculpe la molestia, pero el chofer dice que si no nos movemos ya, vamos a perder el paso en el próximo puente. Era uno de los muchachos que bromeaban en el autobús. Se había bajado y se acercaba con una confianza que a Carlos le pareció suicida. El muchacho, delgado y de piel curtida por el sol, le guiñó un ojo al soldado y le ofreció un cigarrillo. Para el estrés, mi sargento. Este viaje nos tiene a todos locos. El soldado dudó, mirando de Carlos al muchacho. La oferta del cigarrillo, un gesto tan mundano, pareció romper la tensión. Con un gruñido de fastidio, arrojó la mochila a los pies de Carlos. Lárgate de mi vista. Y tú, dijo, señalando al joven, deja de meterte donde no te llaman. Tomó el cigarrillo y se alejó. De vuelta en el autobús, con el motor rugiendo de nuevo, el muchacho se sentó en el asiento vacío al lado de Carlos. Estuviste a punto, amigo. Esos tipos huelen el miedo a kilómetros. Te debo una, dijo Carlos, su voz todavía temblorosa. Me salvaste. Hoy por ti, mañana por mí. En este camino, o nos ayudamos o nos comen vivos. Me llamo Mateo, dijo, extendiendo una mano. Carlos. Estrechó su mano, un primer ancla de conexión humana en un océano de incertidumbre. Mateo era de El Salvador, huyendo de lo mismo, las pandillas, la falta de futuro. Era más joven, quizás de unos 20 años, pero sus ojos tenían una astucia que delataba una vida más dura. Durante el resto del trayecto a través de Guatemala, su conversación se convirtió en un salvavidas. Compartieron historias en voz baja, pedazos de sus vidas pasadas. Carlos le habló de su taller, del olor a pino y cedro, y con manos temblorosas, le mostró la foto de Elena y Sofía. Por ellas, susurró Carlos, hago todo esto por ellas. Mateo asintió, su mirada suavizándose por un instante. Tengo una hermana pequeña. Quiero que pueda ir a la escuela sin que le pidan la cuota para cruzar la calle. Es todo lo que pido. Llegaron a Tecunumán, la caótica ciudad fronteriza con México, al anochecer. El aire era denso, pegajoso y cargado con el estruendo de mototaxis, gritos de vendedores y música a todo volumen. La terminal de autobuses era un hervidero de gente, un purgatorio para los que esperaban cruzar el río Suchiate. Su contacto, un hombre al que solo conocían como el Pollo, debía encontrarlos allí, pero las horas pasaban y no había señales de él.
La paranoia, que había sido un compañero de viaje constante, se intensificó. Cada sombra parecía una amenaza, cada mirada una evaluación. Se refugiaron en una pequeña fonda, comiendo tortillas con frijoles en silencio, la comida más sabrosa que Carlos había probado en días. El dinero que le habían pagado a El Pollo por adelantado para este tramo del viaje parecía perdido. No va a venir, dijo Mateo finalmente, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Nos estafaron. ¿O le pasó algo? Se vieron obligados a buscar un lugar para pasar la noche. Encontraron un hospedaje barato, una habitación minúscula con 2 catres de lona y una sola bombilla que parpadeaba. Las paredes eran delgadas como el papel, y se oían las conversaciones y los movimientos de las habitaciones contiguas. El olor a humedad y a moho era penetrante. Carlos se tumbó en el catre, pero no podía dormir. El fracaso del primer plan lo había golpeado con fuerza. Estaban solos, en una ciudad peligrosa y sin un camino claro a seguir. Sacó la foto de nuevo, la luz débil de la bombilla iluminando la sonrisa de Sofía. El recuerdo de su risa era a la vez un bálsamo y una tortura. ¿Había hecho lo correcto? La duda era un veneno que se extendía lentamente por sus venas. Afuera, en el callejón, sonó el ruido de una botella de vidrio al romperse, seguido de gritos ahogados y el sonido de pasos apresurados. Carlos y Mateo se miraron en la penumbra, sus ojos abiertos de par en par. El miedo era una presencia física en la habitación, tan real como el catre sobre el que yacían. En esa ciudad sin ley, en el umbral de una nueva y más peligrosa etapa de su viaje, Carlos comprendió que el verdadero desierto no era de arena, sino de hombres, y apenas estaba comenzando a cruzarlo. El aire en la pequeña habitación del hospedaje en Tecunumán era tan denso y húmedo que parecía sólido. Carlos estaba sentado en el borde de la cama desvencijada, con los codos apoyados en las rodillas y la cabeza entre las manos. El zumbido de un ventilador de techo oxidado luchaba inútilmente contra el calor sofocante, moviendo el aire viciado de un lado a otro. Afuera, los sonidos caóticos de la ciudad fronteriza, el rugido de los mototaxis, los gritos de los vendedores, una música lejana con bajos distorsionados, se filtraban a través de las endebles paredes, recordándoles constantemente dónde estaban, atrapados. Mateo, sentado en el suelo con la espalda contra la pared, mordisqueaba una uña con nerviosismo. Habían pasado 2 días desde que el coyote los abandonó. 2 días en los que la esperanza inicial se había agriado hasta convertirse en una ansiedad corrosiva que les carcomía el estómago. El dinero que Carlos había guardado con tanto celo se estaba agotando rápidamente en comida básica y el alquiler de esa posilga. No podemos quedarnos aquí, dijo Mateo, rompiendo el silencio. Su voz sonó ronca. Cada día que pasa, somos más débiles. Más vulnerables. Carlos levantó la vista. Sus ojos, normalmente llenos de una determinación tranquila, estaban nublados por el agotamiento y la desesperación. Vio el rostro de Elena, la sonrisa de Sofía, y sintió una punzada de fracaso tan aguda que le robó el aliento. Les había prometido un futuro. Les había prometido que estaría bien. Y ahora estaba varado a pocos kilómetros de empezar de verdad el viaje. Lo sé, respondió Carlos, su voz apenas un susurro. Pero no tenemos suficiente para otro pollero. Y aunque lo tuviéramos, ¿cómo confiar en alguien? Nos vieron la cara de idiotas una vez. Entonces no confiemos en nadie, replicó Mateo, enderezándose. Había una chispa de desafío en su mirada juvenil. Hay otras formas de cruzar. He estado escuchando. La gente habla. Carlos lo miró con escepticismo. ¿Qué gente? Los borrachos de la esquina, los que nos mirarían 2 veces para ver que pueden robarnos. Todos, insistió Mateo. En el mercado, en la tienda donde compramos el agua. Hablan del río. El Suchiate. Dicen que por unos cuantos quetzales, los balseros te cruzan en cámaras de llanta. No hay coyote, no hay promesas. Solo pagas y cruzas. La idea era a la vez aterradora y extrañamente liberadora. Cruzar a plena luz del día, sobre un río ancho y lodoso, a merced de la corriente y de quien quiera que vigilara la otra orilla. Pero también significaba tomar el control.
No más depender de la palabra de un extraño sin escrúpulos. Carlos se puso de pie y caminó hacia la pequeña ventana, que daba a un patio interior lleno de basura y ropa tendida. El hedor a humedad y fritanga era abrumador. ¿Y tenemos esos, cuántos quetzales? Mateo negó con la cabeza lentamente. Casi. Pero no lo suficiente para el cruce y para tener algo con que movernos del otro lado. Necesitamos un poco más. Un día de trabajo, quizás 2. Trabajar. La palabra resonó en la mente de Carlos. Él era un carpintero, un artesano que transformaba la madera en muebles, en arte. Un hombre orgulloso de su oficio. Aquí, en Tecunumán, ¿qué trabajo podría encontrar? No tenía sus herramientas, no tenía su taller. Solo tenía sus manos. Vamos al mercado, decidió Carlos, con una nueva resolución endureciendo su voz. No a escuchar, a buscar. Alguien siempre necesita un par de brazos fuertes para cargar o descargar. No será mucho, pero será nuestro. Salieron del opresivo cuarto y se sumergieron en el torbellino de la calle. El sol de la tarde golpeaba el asfalto, irradiando un calor que te hacía sudar al instante. Se abrieron paso entre la multitud, una masa de gente que se movía con la urgencia desesperada de las zonas fronterizas. Llegaron a la zona de descarga del mercado principal, un caos de camiones, carretillas y hombres gritando. El aire olía a frutas pasadas, a diésel y a sudor. Vieron a un capataz, un hombre corpulento con un bigote espeso y una mirada agria, dirigiendo la descarga de un camión lleno de sacos de maíz. Varios hombres, flacos y curtidos por el sol, los acarreaban sobre sus espaldas hacia una bodega. Carlos se acercó, con Mateo siguiéndole de cerca. Señor, buen día. Buscamos trabajo. ¿Podemos cargar? El capataz los miró de arriba abajo, su mirada deteniéndose en sus ropas relativamente limpias y en sus rostros que no reflejaban aún la dureza permanente de la vida en la frontera. No soy la Cruz Roja, espetó. Pago por saco movido. Si no aguantan el ritmo, se van sin nada, ¿entendido? Carlos asintió, apretando la mandíbula. Entendido. Lo que siguió fue un trabajo brutal y desmoralizador. Los sacos eran pesados y el yute áspero le raspaba la piel del hombro y la espalda. El sol era implacable. Cada viaje desde el camión hasta la bodega oscura y maloliente era una prueba de resistencia. A su lado, otros hombres trabajaban en un silencio tenso, sus rostros como máscaras de esfuerzo. No había camaradería, solo competencia. Cada saco que Carlos o Mateo movían era uno que otro no podía mover. Después de un par de horas, el cuerpo de Carlos gritaba de dolor. Músculos que no había usado de esa forma en años protestaban con quemazón. Vio a Mateo flaquear, el joven casi tropezando bajo el peso de un saco. Carlos dejó el suyo, se acercó y, sin decir una palabra, ayudó a Mateo a estabilizar su carga. El joven le dirigió una mirada de gratitud antes de seguir adelante. Al final del día, cuando el último saco estuvo en la bodega, el capataz les arrojó unas pocas monedas y billetes arrugados. Era una miseria, mucho menos de lo que un trabajo tan duro debería valer. Carlos sintió una oleada de ira, pero la reprimió. Discutir era inútil y peligroso. Tomaron el dinero y se alejaron, con la espalda dolorida y cubiertos de polvo y sudor. Mientras caminaban de regreso al hospedaje, pasando por los mismos puestos que ahora cerraban, compraron un poco de pan y 2 botellas de agua. Se sentaron en una banca en una pequeña plaza, viendo cómo el cielo se teñía de naranja y púrpura. El cansancio era profundo, pero no era un cansancio de derrota. Era un ladrón, dijo Mateo, frotándose el hombro. Lo sé, respondió Carlos. Pero nos pagó. Y ahora, creo que tenemos suficiente. Contó el dinero arrugado bajo la tenue luz de un farol. La suma era pequeña, pero era el fruto de su propio esfuerzo, de su propia voluntad. Era el dinero de su libertad. Mañana, dijo Carlos, mirando hacia el este, en dirección al río que no podían ver pero cuya presencia sentían como una promesa y una amenaza. Mañana cruzamos. En ese momento, el miedo no había desaparecido. La incertidumbre sobre lo que les esperaba en México era un nudo en la garganta.
pero la parálisis de la desesperación se había roto. Habían sido estafados y abandonados, pero se habían levantado. Habían enfrentado la explotación y habían sobrevivido. La promesa a Elena y Sofía ya no se sentía como un fracaso inminente, sino como una brasa que, a pesar de todo, se negaba a apagarse. La oscuridad antes del amanecer era una entidad palpable, fría y húmeda que se aferraba a la piel. Carlos y Mateo se movían entre las sombras de la ribera del río Suchiate, un laberinto de maleza y lodo donde decenas de siluetas anónimas esperaban, susurrando en voz baja, sus alientos formando nubes fantasmales en el aire fresco. El olor del agua fangosa se mezclaba con el de la tierra mojada y un miedo colectivo que casi se podía saborear. Habían dormido apenas unas horas, un sueño intermitente plagado de ansiedad, y ahora, con los billetes ganados a fuerza de sudor y dolor guardados celosamente, se acercaban al punto de partida. Un hombre corpulento, con el rostro curtido por el sol y la indiferencia, coordinaba el embarque. Era él, Balsero. No hacía preguntas, no ofrecía consuelo. Su única interacción era una mano extendida, esperando el pago. Carlos le entregó los billetes arrugados, sintiendo cómo se iba con ellos el último vestigio de su esfuerzo en Tecún. El hombre asintió sin mirarlo a los ojos y con un gesto brusco de la cabeza les indicó una de las balsas, una precaria plataforma de tablones de madera amarrados sobre dos enormes cámaras de llanta de tractor. Ya había una familia a bordo, una madre joven que apretaba a dos niños pequeños contra su pecho, sus ojos enormes y llenos de pánico reflejando la escasa luz de la luna. Con cuidado, le susurró Carlos a Mateo, mientras subían a la balsa, que se tambaleó violentamente bajo su peso. Tuvieron que agacharse, casi arrodillarse sobre la madera húmeda para mantener el equilibrio. No había asientos, solo el espacio justo para acurrucarse junto a otros desconocidos que compartían el mismo destino incierto. Carlos sintió la fragilidad de la estructura bajo él y tragó saliva. Esto era todo lo que se interponía entre ellos y las aguas turbias y rápidas del Suchiate. Miró a Mateo, cuyo rostro juvenil mostraba una mezcla de determinación y terror mal disimulado. Carlos le puso una mano en el hombro, un gesto que pretendía ser tranquilizador, aunque sus propios dedos temblaban ligeramente. El balsero y un ayudante más joven empujaron la embarcación lejos de la orilla con largas varas de bambú. En cuanto la corriente los atrapó, la sensación de control desapareció por completo. El río era una bestia viva y poderosa. La balsa giraba y se deslizaba sobre el agua oscura, crujiendo con cada embate del caudal. El silencio de la noche fue roto por el chapoteo del agua contra las cámaras de llanta y el sonido gutural de las varas de los balseros hundiéndose en el lecho del río para dirigir su rumbo. A su alrededor, otras balsas hacían el mismo viaje, linternas tenues bailando sobre la superficie como luciérnagas perdidas. Carlos apretó los dientes, sus nudillos blancos por la fuerza con que se agarraba a una de las tablas. Cada vez que la balsa se inclinaba, su corazón saltaba a su garganta. No sabía nadar bien, y la idea de caer en esa agua fría y veloz, de ser arrastrado por la corriente en la oscuridad, era paralizante. Su mente voló miles de kilómetros al sur, hacia Elena y Sofía. ¿Estarían durmiendo? ¿Pensarían en él? La imagen del rostro de su hija, sonriendo mientras él la levantaba en brazos en su taller, apareció nítida en su mente. Era su ancla, su faro en medio de esa pesadilla líquida. Tenía que lograrlo. Por ellas. No había otra opción. De repente, un grito ahogado se escuchó desde una balsa cercana. Carlos giró la cabeza justo a tiempo para ver una figura caer al agua. Hubo un instante de caos, gritos desesperados, pero la corriente era implacable. La balsa de la que había caído siguió su camino, y la oscuridad se tragó al desafortunado. Nadie se detuvo. No se podía. La brutalidad de esa verdad golpeó a Carlos con la fuerza de una ola. Aquí, en medio de este río, cada uno estaba solo con su suerte. Vio a Mateo persignarse rápidamente, susurrando una oración inaudible. La inocencia que aún quedaba en los ojos del joven parecía haberse extinguido en ese preciso momento. El viaje, que duró quizás 15 minutos, se sintió como una eternidad. Finalmente, la proa improvisada de la balsa raspó contra el lodo y las cañas de la orilla mexicana. Habían llegado a Ciudad Hidalgo, Chiapas.
Rápido, rápido, fuera, ladró el balsero, ansioso por regresar a la otra orilla a buscar más carga. Corran hacia el pueblo y escóndanse, la migra patrulla toda la orilla, muévanse. El alivio de tocar tierra firme duró apenas un segundo. Fue reemplazado por una nueva oleada de adrenalina. Carlos y Mateo saltaron al barro, hundiéndose hasta los tobillos. A lo lejos, el haz de luz de una linterna potente barrió la oscuridad, moviéndose metódicamente a lo largo de la ribera. Se oyeron voces de mando, secas y autoritarias. Por aquí, siseó un hombre que había viajado en la misma balsa, señalando hacia una brecha en la densa vegetación. No hubo tiempo para pensar. Carlos agarró a Mateo del brazo y echó a correr, tropezando con raíces y ramas, el lodo tratando de succionar sus zapatos. El sonido de sus propias respiraciones jadeantes llenaba sus oídos. Corrieron a ciegas, siguiendo a otros que se dispersaban como insectos asustados. El aire era denso, pesado, y el zumbido de los mosquitos era ensordecedor. Se adentraron en lo que parecía el patio trasero de una casa abandonada, la maleza les llegaba a la cintura. Se dejaron caer al suelo detrás de un muro de ruido, con el corazón martilleando contra sus costillas. Se quedaron inmóviles, escuchando. Las voces de la patrulla se oían más cerca, acompañadas por el crujido de las botas sobre la grava. Carlos contuvo la respiración, sintiendo el sudor frío recorrer su espalda. Vio el destello de la linterna pasar a pocos metros de su escondite, iluminando por un instante las ruinas que los ocultaban. Pasaron varios minutos que parecieron horas. Las voces se alejaron. El silencio regresó, solo roto por los sonidos de la noche. Carlos finalmente se atrevió a soltar el aire que había estado conteniendo. Estaba empapado en sudor y lodo, exhausto y aterrorizado, pero estaba en México. Habían cruzado la primera frontera. Miró a Mateo, que yacía a su lado, con los ojos bien abiertos, fijos en la oscuridad. Habían superado el río, pero al mirar hacia adelante, hacia el vasto e incierto territorio que se extendía ante ellos, Carlos comprendió que el Suchiate había sido solo el comienzo. El verdadero monstruo, el viaje a través de México, apenas comenzaba a mostrar sus dientes. El sonido de las botas y el motor del vehículo se desvaneció en la noche pegajosa, pero el eco del miedo permaneció, vibrando en el aire denso y húmedo de Ciudad Hidalgo. Agazapados detrás de unos contenedores de basura cuyo hedor a fruta podrida y tierra mojada se les pegaba a la ropa, Carlos y Mateo contuvieron la respiración hasta que sus pulmones ardieron. El silencio que siguió fue casi más aterrador que la persecución. Era un silencio expectante, como si la propia selva que rodeaba la ciudad estuviera observándolos. Mateo temblaba, no de frío, sino de pura tensión nerviosa. Carlos le puso una mano firme en el hombro, un gesto que pretendía ser tranquilizador, pero su propio corazón martilleaba contra sus costillas con una fuerza brutal. Habían cruzado. Estaban en México. Y ya habían estado a punto de perderlo todo en menos de 10 minutos. Permanecieron inmóviles durante lo que pareció una eternidad, escuchando cada crujido de hojas, cada perro lejano, cada zumbido de insecto como una posible amenaza. Solo cuando los primeros y tímidos grises del amanecer comenzaron a teñir el cielo, diluyendo la negrura absoluta, Carlos se atrevió a susurrar. «Creo que se han ido». Mateo asintió, sin palabras. Se movieron con la rigidez de la cautela y el agotamiento. Sus cuerpos, doloridos por la tensión y la incómoda posición, protestaron con cada paso. Al salir de su escondite, la realidad de su entorno los golpeó. No estaban en una calle principal, sino en un callejón olvidado que daba a un terreno baldío. La humedad era asfixiante, un velo pesado que dificultaba la respiración y hacía que el sudor brotara instantáneamente en su piel. El calor de Chiapas, incluso al alba, era una presencia física, una bestia propia. «Necesitamos agua», jadeó Mateo, su voz ronca. Su garganta se sentía como papel de lija. Carlos asintió, escudriñando los alrededores. La ciudad despertaba lentamente. Oían el ruido distante de un motor, el canto de un gallo. Tenían que moverse, pero ¿hacia dónde? Parecían llevar un letrero invisible que gritaba, «Migrantes».
Sus ropas estaban sucias y húmedas, sus rostros demacrados por el cansancio y el miedo. Eran presas fáciles. Vamos a caminar hacia el centro. Con calma. Como si perteneciéramos aquí, instruyó Carlos, tratando de inyectar una confianza que no sentía. Buscaremos una fuente, una tienda. Algo. Caminar por las calles de Ciudad Hidalgo fue un ejercicio de paranoia. Cada persona que los miraba un segundo de más, cada vehículo que reducía la velocidad, cada esquina que doblaban, era una fuente de ansiedad aguda. Sentían los ojos sobre ellos, reales o imaginarios. Notaron a hombres jóvenes parados en las esquinas, aparentemente ociosos, pero con una mirada penetrante que seguía cada movimiento. Hablaban en voz baja por teléfonos móviles, sus ojos nunca quietos. Halcones, pensó Carlos, recordando las historias. Vigías. ¿Para la policía? ¿Para los carteles? Daba igual. Eran la misma amenaza. La sed se volvió insoportable. Finalmente, vieron a una mujer mayor montando un pequeño puesto de frutas y licuados. Su rostro, surcado de arrugas amables, parecía un oasis en un desierto de desconfianza. Carlos se acercó, sacando con cuidado un par de billetes arrugados del pequeño fajo que guardaba cosido en el interior de su pantalón. El dinero tenía que durar. Nadie sabía cuánto. Buenos días, señora. ¿Nos vende 2 plátanos y un poco de agua, por favor?, preguntó, su acento hondureño sonando extrañamente fuerte en sus propios oídos. La mujer los observó en silencio por un momento. Su mirada no era de juicio, sino de un reconocimiento cansado. Vio su agotamiento, el barro seco en sus pantalones, la desesperación mal disimulada en sus ojos. Sin decir una palabra, les entregó los plátanos y tomó una botella de plástico vacía de su puesto, la llenó de un garrafón de agua purificada y se la tendió. Cuando Carlos intentó pagarle el agua, ella simplemente negó con la cabeza. Vayan con Dios, muchachos. Y con cuidado. El diablo anda suelto por estas tierras, dijo en voz baja, casi un murmullo. Su amabilidad era tan abrumadora como desconcertante. Se alejaron rápidamente, agradecidos pero aún más nerviosos. Su advertencia flotaba entre ellos. Encontraron un pequeño parque junto a una iglesia, un lugar que parecía relativamente seguro. Se sentaron en una banca alejada, devorando los plátanos y bebiendo el agua en pequeños sorbos, saboreando cada gota. Fue el mejor desayuno de sus vidas. Mientras recuperaban un poco de fuerza, observaron a un pequeño grupo de hombres y mujeres sentados en los escalones de la iglesia, con la misma apariencia de viajeros agotados que ellos. Mira, susurró Mateo. No somos los únicos. Una mujer de mediana edad, de piel curtida por el sol y cabello canoso recogido en una trenza, se levantó y caminó hacia una llave de agua cercana. Vio a Carlos y Mateo observándola. En lugar de ignorarlos, se acercó a su banca. ¿Primer día?, preguntó sin preámbulos. Su voz era grave, directa. Carlos asintió con cautela. De Honduras. Él de El Salvador. La mujer suspiró, un sonido que contenía kilómetros de polvo y sufrimiento. Yo soy de Guatemala. Llevo 3 intentos. Escuchen bien, porque no se los diré 2 veces. Se sentó junto a ellos, su presencia imponía respeto. Esta ciudad es solo la puerta. Es un filtro. Si la migra no te agarra aquí, te agarran en la carretera. Y si no es la migra, son ellos. No necesitó decir el nombre. No tomen autobuses. Están todos controlados. Piden papeles en cada retén, y si no los tienes, te bajan y te entregan. O peor, te venden. Hemos oído hablar del tren. La bestia, dijo Mateo. La mujer soltó una risa amarga y sin alegría. ¿La bestia? Claro. Todos han oído hablar de ella. Pero no se sube desde aquí. Tienen que llegar a Arriaga. Está a más de 100 kilómetros. Y ese camino, es el infierno. Tienen que caminar, lejos de la carretera principal. Por veredas, por el monte. Y rezar para no toparse con las patrullas de los mañosos.
Buscan gente como ustedes para robarles lo poco que tienen o para llevárselos. La información cayó sobre ellos como una losa de plomo. Cruzar el río había sido una victoria, pero ahora se sentían más atrapados que nunca. La inmensidad de México se desplegaba ante ellos no como una tierra de oportunidades, sino como un laberinto mortal. ¿Y en Arriaga?, preguntó Carlos, su voz apenas un hilo. En Arriaga hay miles como nosotros esperando el tren. Es otro caos. Hay que tener cuidado de a quién le hablas, de dónde duermes. La bestia no tiene horario. A veces esperas días. Y subir es una batalla. Pero primero tienen que llegar. Caminen de noche si pueden, aunque es más peligroso por los animales y los asaltantes. Descansen de día, fuera de la vista. Compren algo de comida aquí, pan, latas. Y que Dios los acompañe, porque lo van a necesitar. La mujer se levantó, les dio una última mirada de compasión y se alejó para reunirse con su grupo. Carlos y Mateo se quedaron en silencio, el peso de sus palabras asentándose en sus almas. El plan, antes una idea vaga, ahora tenía una forma concreta y aterradora: caminar hasta Arriaga. Usaron las últimas horas de luz para salir de Ciudad Hidalgo, siguiendo las vías del tren que partían hacia el noroeste, una serpiente de hierro que se adentraba en la espesa vegetación. A medida que la noche caía, el zumbido de los insectos se convirtió en un coro ensordecedor. Encontraron refugio en el esqueleto de una construcción abandonada a unos metros de las vías. El suelo de concreto era duro y frío. Se sentaron, espalda contra espalda, compartiendo una bolsa de pan que habían comprado. Cada crujido en la maleza los hacía sobresaltar. Carlos sacó la pequeña foto arrugada de Elena y Sofía. Las miró bajo la escasa luz de la luna. Eran su brújula, su fuerza, la razón por la que estaba sentado en ese infierno de concreto. La promesa que les hizo resonaba más fuerte que el miedo. Tenía que llegar. Tenían que llegar. El amanecer en Chiapas no trajo consigo el alivio del rocío, sino la promesa de un calor implacable. Carlos se despertó con cada músculo de su cuerpo protestando. El suelo de concreto de la construcción abandonada había sido una cama terrible, y el frío de la noche había penetrado hasta sus huesos. A su lado, Mateo se movía con un gemido sordo. Sus rostros, cubiertos de polvo y sudor seco, delataban una fatiga que iba más allá de lo físico. Era el cansancio del alma. Sin decir una palabra, compartieron el último trozo de pan duro y un sorbo de agua de la botella que ahora parecía peligrosamente ligera. El plan era simple y brutal: caminar. Caminar hasta que sus pies sangraran, siguiendo las indicaciones de la mujer, a través de veredas polvorientas y campos de matorrales para evitar la carretera principal, la arteria donde cazaban tanto los criminales como la ley corrupta. Las primeras horas fueron las más soportables. El sol aún no alcanzaba su cenit y una brisa ocasional les ofrecía un respiro efímero. Caminaban en un silencio tenso, cada uno perdido en sus pensamientos. Carlos visualizaba el rostro de Sofía, su risa, el tacto de su pequeña mano en la suya. Esa imagen era su combustible, el ancla que le impedía dejarse tragar por la desesperación. Mateo, por otro lado, miraba el horizonte con una mezcla de desafío juvenil y miedo palpable. Hablaba poco de su familia, pero en sus ojos se leía la misma urgencia que movía a Carlos. ¿Crees que lo lograremos, Carlos?, preguntó Mateo de repente, su voz rasposa por la sed. Su paso había perdido energía. Carlos se detuvo y puso una mano en el hombro del joven. Miró sus propios pies, cubiertos por unos zapatos gastados que ya no ofrecían protección alguna. No se trata de creer, muchacho. Se trata de seguir caminando. Un paso, y luego otro. Eso es todo en lo que podemos pensar ahora. El mediodía fue un infierno. El sol caía a plomo, sin nubes que ofrecieran tregua. El aire vibraba con el calor y el zumbido incesante de los insectos. El paisaje se había vuelto monótono, una sucesión interminable de vegetación seca y tierra agrietada. El agua se había acabado. La sed se convirtió en un dolor físico, una lija en la garganta que hacía difícil incluso tragar saliva. La cabeza de Mateo empezaba a dar vueltas, y Carlos tuvo que sostenerlo para que no cayera.
Fue entonces cuando oyeron el motor. Al principio era un rumor lejano, pero rápidamente se convirtió en el sonido amenazante de una camioneta vieja avanzando por un camino de tierra paralelo al que ellos seguían. El pánico fue instantáneo. Recordaron la advertencia de la mujer. Sin pensarlo dos veces, Carlos empujó a Mateo hacia una zanja cubierta de maleza espesa y espinosa. Se lanzaron dentro, sin importar los rasguños, conteniendo la respiración, el corazón martilleando contra las costillas. La camioneta, una Ford destartalada y oxidada, apareció lentamente. En la parte trasera iban 4 hombres de aspecto rudo, con machetes al cinto y una mirada depredadora que barría el paisaje. Pasaron tan cerca que Carlos pudo oler el humo de sus cigarrillos y oír fragmentos de su conversación grosera. El vehículo se detuvo a unos 50 metros de su escondite. Uno de los hombres se bajó y orinó contra un árbol, su mirada perdida en la distancia. Para Carlos y Mateo, esos segundos fueron una eternidad. Cada crujido de una rama, cada zumbido de un insecto, parecía un grito que delataría su posición. Finalmente, el hombre subió de nuevo y la camioneta continuó su camino, levantando una nube de polvo que tardó en asentarse. Permanecieron ocultos por varios minutos más, temblando, hasta que el silencio volvió a ser total. Salieron de la zanja, con el cuerpo arañado y la ropa más sucia, pero vivos. El encuentro les había robado las pocas fuerzas que les quedaban. Eran ellos, susurró Mateo, con los ojos muy abiertos. Nos habrían matado. Carlos solo asintió, la garganta demasiado seca para hablar. La realidad de su vulnerabilidad era una bofetada. No eran más que 2 figuras anónimas en un paisaje hostil, una presa fácil. Continuaron la marcha, ahora con un miedo añadido que agudizaba cada sonido y cada sombra. La desesperación por el agua se hizo insoportable. Fue entonces cuando, a lo lejos, divisaron el techo de una pequeña casa de adobe, con un hilo de humo saliendo de una chimenea improvisada. Era un riesgo. Podían ser reportados, o peor. Pero la alternativa era colapsar bajo el sol. Decidieron arriesgarse. Se acercaron con cautela, como animales heridos. En el patio delantero, una anciana de rostro surcado por 1000 arrugas desgranaba maíz sentada en un taburete bajo. Al verlos, su expresión no cambió. No mostró miedo ni sorpresa, solo una profunda y cansada resignación. Carlos se adelantó, manteniendo una distancia respetuosa. Buenas tardes, señora. Disculpe la molestia. Somos viajeros. Nos morimos de sed, ¿podría regalarnos un poco de agua, por favor? Su voz salió como un graznido. La anciana los observó en silencio por un largo momento, sus ojos oscuros evaluando su estado lamentable. Luego, sin decir palabra, se levantó con lentitud y entró en la casa. Carlos y Mateo intercambiaron una mirada de incertidumbre. ¿Regresaría con ayuda o con un arma? La mujer reapareció con una jarra de barro llena de agua fresca y 2 cuencos. Les hizo un gesto para que se acercaran. Bebieron el agua como si fuera el elixir de la vida, el líquido más precioso que jamás habían probado. La anciana los miraba mientras bebían. Cuando terminaron, les ofreció 2 tortillas calientes que sacó de un paño. Van para Arriaga, afirmó, no era una pregunta. Vi la camioneta pasar. Tengan cuidado. El diablo anda suelto por estos caminos. Gracias, logró decir Carlos, con una emoción que le anudaba la garganta. Dios se lo pague. Ella solo movió la cabeza. Dios tiene cosas más importantes que hacer. Vayan con cuidado. Sigan ese sendero, dijo, señalando con su barbilla. Los llevará a las afueras del pueblo. Verán las vías. Reanudaron el viaje con las fuerzas renovadas, no solo por el agua y la comida, sino por ese inesperado acto de humanidad. Caminaron durante otras 2 horas, mientras el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Y entonces, lo vieron. Primero fue un leve brillo metálico a lo lejos. Luego, 2 líneas de acero que se perdían en el horizonte, las vías del tren. Conforme se acercaban a Arriaga, el paisaje cambiaba. La desolación daba paso a un caos desordenado.
Casas improvisadas con lonas y cartón se agrupaban cerca de las vías. Vieron a decenas de personas como ellos, migrantes de todas las edades, con la misma mirada de agotamiento y esperanza desesperada en sus rostros. El aire olía a basura, a comida cocinándose en fogatas y a miedo. Y allí estaba. Inmóvil, imponente, monstruosa. Una larga serpiente de vagones de carga oxidados se extendía hasta donde alcanzaba la vista. La bestia. Era más grande y más intimidante de lo que jamás habían imaginado. Su presencia de acero dominaba todo el lugar, una promesa de movimiento y peligro. Carlos y Mateo se detuvieron, observando la escena. Habían llegado. Habían sobrevivido a la caminata. Pero al mirar el tren, rodeado de cientos de almas esperando su oportunidad para desafiar a la muerte, comprendieron que el viaje más difícil apenas estaba por comenzar. El aire en Arriaga era denso, pesado no solo por la humedad pegajosa de Chiapas, sino por la desesperación palpable de cientos de almas suspendidas en el limbo. El campamento improvisado junto a las vías del tren era un mosaico de lonas gastadas, fogatas humeantes y rostros marcados por el agotamiento y una terca esperanza. Carlos y Mateo se habían integrado a ese mar de gente, 2 gotas más en un océano de historias rotas. Llevaban 2 días esperando, observando, aprendiendo el ritmo mortal de aquel lugar. El sol caía a plomo durante el día, obligándolos a buscar cualquier sombra miserable, y las noches traían un frío engañoso y la compañía constante de los mosquitos. Durante ese tiempo, Carlos sintió como su rol cambiaba. Ya no era solo un compañero de viaje para Mateo, se había convertido en una figura paterna, un ancla en medio del caos. Veía en los ojos del muchacho el mismo miedo que él intentaba ocultar, pero también una fragilidad que le recordaba a su propia Sofía. Cada vez que compartían el poco alimento que conseguían, cada vez que montaban guardia por turnos para que el otro pudiera dormir, Carlos sentía el peso de una nueva responsabilidad. Su promesa a Elena ya no era solo por su familia, ahora, de alguna manera, incluía a este joven que el destino había puesto en su camino. Dicen que se moverá al amanecer, murmuró Mateo una noche, sus ojos fijos en la silueta metálica y dormida de la bestia. El tren era una serpiente de hierro oxidado que parecía extenderse hasta el infinito, un monstruo que prometía salvación y muerte en igual medida. Carlos asintió, su mirada perdida en la misma dirección. Eso dicen siempre. Hay que estar listos. No habrá avisos, solo el ruido de los acoples y luego, correr. Habían escuchado las historias. Las caídas, los mutilados, los que simplemente desaparecían. Pero también habían escuchado de los que llegaban, de los que lograban cruzar al otro lado. En esa dualidad vivían todos. Esa noche, Carlos no durmió. Sostuvo la fotografía arrugada de Elena y Sofía bajo la luz débil de una fogata lejana. Sus sonrisas parecían un eco de un mundo que ya no existía. Por ustedes, susurró al papel gastado. Todo esto es por ustedes. A su lado, Mateo dormitaba, su respiración agitada por los sueños o las pesadillas. Carlos lo cubrió con una vieja manta que habían comprado por unos pocos pesos. Protegerlo se había vuelto un instinto. La señal llegó sin previo aviso, justo como Carlos había predicho. No fue al amanecer, sino en la profunda oscuridad que precede al alba. Un chirrido metálico, agudo y prolongado, rasgó el silencio. Le siguió un golpe sordo y potente, un clang, que resonó por todas las vías, el sonido de los vagones acoplándose. Fue como una descarga eléctrica. En un instante, el campamento explotó en un frenesí de movimiento. Ahora, Mateo, ahora, gritó Carlos, sacudiendo al muchacho para despertarlo. No había tiempo para pensar. La gente corría en todas direcciones, una estampida humana hacia la serpiente de metal que comenzaba a moverse, lenta, perezosamente al principio, pero ganando velocidad con cada segundo que pasaba. Era un caos aterrador. Los gritos se mezclaban con el estruendo creciente del tren. Las mochilas se enganchaban, la gente tropezaba, se empujaba sin piedad. El instinto de supervivencia había borrado cualquier rastro de solidaridad. Carlos, con su corpulencia de carpintero, se abrió paso, manteniendo a Mateo justo delante de él, protegiéndolo con su cuerpo.
no te separes. Busca una escalera, una que esté baja, le gritaba por encima del ruido ensordecedor. Vieron a un hombre resbalar y caer bajo las ruedas, un grito ahogado que fue devorado por el rugido del tren. No podían detenerse. Desviaron la mirada, el horror clavado en sus retinas, y siguieron corriendo. El tren ya se movía a la velocidad de un hombre corriendo a toda prisa. Las oportunidades se desvanecían. Allí, señaló Mateo, con la voz quebrada por el esfuerzo. Una escalera en un vagón de caja. Estaba despejada. Corrieron con las últimas fuerzas que les quedaban, sus pulmones ardiendo, sus piernas gritando por detenerse. El suelo de grava suelta era traicionero. Carlos se puso a la par de la escalera, corriendo junto al monstruo de acero. Sube, Mateo. Te doy impulso, jadeó. Juntó sus manos y, sin dudarlo, Mateo puso un pie en ellas. Con un esfuerzo sobrehumano, Carlos lo lanzó hacia arriba. El muchacho se aferró a los barrotes de metal, sus dedos blancos por la presión. Logró subir el primer peldaño, luego el segundo, asegurando su posición. Vamos, Carlos, gritó Mateo desde arriba, extendiendo una mano hacia él. Tu turno. Carlos sonrió, un destello de alivio en su rostro sudoroso y sucio. Lo había logrado. El muchacho estaba a salvo. Tomó un respiro y saltó, agarrándose al último peldaño de la escalera. Sus dedos se cerraron sobre el metal frío y polvoriento. Por un segundo, sintió el tirón del tren, la promesa de seguir adelante. Pero su cuerpo, castigado por semanas de caminata, desnutrición y falta de sueño, le falló en el momento crucial. Su pie derecho, buscando apoyo en el aire, no encontró nada. La grava bajo sus pies se deslizó. La fuerza de su agarre no fue suficiente para sostener todo su peso. Sintió que sus dedos se resbalaban, milímetro a milímetro. La mano extendida de Mateo estaba a centímetros, una distancia insalvable. Sus ojos se encontraron, los de Mateo llenos de pánico, los de Carlos llenos de una repentina y terrible resignación. Vive, muchacho, fue lo último que logró gritar. Luego, cayó. No fue una caída dramática. Fue sorda, pesada. Su espalda golpeó el terraplén de grava con una fuerza que le sacó todo el aire de los pulmones. Rodó una vez y su cabeza golpeó algo duro, una de las traviesas de madera. Una explosión de dolor y luces blancas cegó su visión. El estruendo del tren se convirtió en un zumbido distante. Tumbado de espaldas, con el mundo girando a su alrededor, su última visión consciente fue la del vagón alejándose. Vio la figura de Mateo, cada vez más pequeña, con el brazo aún extendido, su rostro una máscara de horror impotente. Vio cómo se llevaba las manos a la cabeza, un gesto de pura desesperación, antes de que el siguiente vagón lo ocultara de su vista. El tren siguió su camino implacable hacia el norte, llevándose consigo a Mateo, el sueño americano y la última esperanza de Carlos. El ruido se desvaneció, reemplazado por un silencio abrumador, roto solo por sus propios jadeos dolorosos. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte, tiñendo el cielo de Chiapas con tonos anaranjados y púrpuras, una belleza cruel e indiferente. Carlos intentó moverse, pero un dolor agudo y paralizante en su pierna y su espalda se lo impidió. Estaba solo. Abandonado en las vías. Extendió una mano temblorosa hacia el bolsillo de su camisa, buscando el tacto familiar de la fotografía. Sus dedos apenas lograron rozarla. La imagen de Elena y Sofía apareció en su mente, sonriendo desde un mundo lejano. Había vendido todo para llegar a ellas, para darles un futuro. Pero su viaje había terminado allí, en el polvo y la grava de Arriaga. Su familia nunca lo vería llegar.